Una bendición especial para cada uno de ustedes. Que el Dios de la vida los llene de su poder. Que el Dios de la vida los llene de su fuerza. Que el Dios de la vida los llene de su amor para que cada día nosotros podamos salir adelante. Hoy me encuentro con ustedes una vez más queriendo compartir unas reflexiones. Hoy les traigo un tema muy interesante. Quiero explicar las características de un misionero. Muchas veces hemos escuchado hablar de misioneros, pero a veces pasamos desentendido en algunas características propias del misionero, como lo son la espiritualidad, la humanidad como tal y la parte científica, la académica que todo misionero debe adquirir para salir adelante, para anunciar el Evangelio, para llevar a cabo lo que dice el Evangelio de San Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, ir por todo el mundo anunciando la buena nueva. Por eso que quiero compartir a ustedes, he tomado como base para esta reflexión este libro de misionología. Sabemos que acá nos presentan los fundamentos doctrinales para la reflexión misionera. Algunos elementos he podido extraer de ahí. Igualmente también he tomado el Concilio Vaticano II, para poder llegar a una reflexión clara de las características de un misionero en estos tres aspectos, tres momentos que nos van a ayudar a marcar este momento de enseñanza. Primero, adentrémonos en la espiritualidad. Como es bien sabido, los que se forman para anunciar la palabra de Dios son profundos conocedores de la misma. Por ejemplo, su cercanía a los evangelios, su cercanía a la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. El contacto directo con la palabra de Dios le permite al misionero enriquecerse primeramente de la palabra de Dios, que es la que motiva. En San Juan vemos que cuando Jesús estuvo haciendo su ministerio público, Él le promete a los discípulos el Espíritu Santo. Les promete el Espíritu Santo que les va a ayudar a salir adelante en su misión. Igualmente, los misioneros se llenan de esa palabra de Dios, se llenan de ese espíritu y salen a anunciar. Qué importante es la espiritualidad en un misionero. Como primera característica, el misionero debe ser un hombre o una mujer lleno de espíritu, espíritu que lo motive a salir adelante, espíritu que lo impulse. Por eso vamos a tomar lo que nos dice el decreto de Agente Divinitus en el numeral 24. Este es propiamente de la actividad misionera. Y he encontrado acá algo muy curioso para nuestra reflexión. En el numeral 24 dice que el hombre debe responder al llamamiento de Dios, pero no puede dar respuesta si no lo mueve y lo fortalece el Espíritu Santo, como les decía ahorita. El enviado, es decir, la persona que sale a anunciar la palabra, entra en la vida y en la misión de aquel que se anonadó tomando la forma de siervo. Es decir, el misionero, a través del Espíritu que recibe cuando sale a anunciar la palabra de Dios, toma el lugar de aquel que se despojó, de aquel que, tomando la condición humana, anduvo como cada uno de nosotros, haciendo el bien, compartiendo con el necesitado, confortando al débil. Y dice más adelante, por eso debe estar dispuesto a perseverar toda su vida en la vocación. Es decir, el misionero que sale a anunciar
Debe ser fiel a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades, a pesar de la lejanía, a pesar de las incomodidades que se encuentre. Debe ser fiel a la vocación, teniendo en cuenta que esta vocación es un don de Dios. A renunciarse a sí mismo, dice la Genti Divinitus. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Acá ya vamos encontrando como lo esencial de la misión. Es decir, aquella persona que sale a la misión debe salir a anunciar con toda la alegría, primero que todo. A ser fiel a la vocación. Y tercero, a renunciarse a sí mismo. Muchas veces nosotros tendemos a pegarnos a aquellas cosas y eso es lo que no nos deja salir a anunciar. Por ejemplo, hay misioneros que salen a lugares distintos y hay veces su comodidad en la que se encuentran día a día no los deja poder salir a anunciar la palabra de Dios. Y en el momento en que se encuentre con una realidad de estas que se experimentan en el campo de misión, va a chocar mucho con su cultura, va a chocar mucho con su propia comodidad. Y acá nos dice la Genti Divinitus en el Concilio Vaticano II, renunciar a sí mismo y a todo lo que tú hasta entonces y hacerse todo de todos. Es decir, nosotros debemos adaptarnos a aquellas circunstancias nuevas que experimentemos en la misión. Es así, queridos amigos que me escuchan en YouTube. Primera característica, un misionero debe ser hombre de Dios que pueda salir al campo de misión, anunciar la palabra, lleno de ese espíritu, lleno de aquello que el mismo Dios le regala en el momento en que lo elige a uno, salir a anunciar, despojándose de las situaciones de uno mismo. En el segundo momento quiero reflexionar acerca de la característica humana. Para eso me quiero también basar en el Concilio Vaticano II, especialmente en la Gaudium et Spes. Entonces, en el numeral 9, después de leerlo, y dice así: en el mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, mientras que se abre ante él la encrucijada entre la libertad y la servidumbre, el progreso y el retroceso, la fraternidad y el odio. El hombre se está además haciendo consciente de que le toca a él dirigir rectamente las fuerzas que él mismo ha desencadenado y que puede oprimirle o servirle. Por ello le interroga a sí mismo. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre de hoy ya está siendo consciente de que está dentro de una realidad, dentro de una cultura de que si no se lleva rectamente, terminará con destruirlo a uno mismo, con destruir a aquellas personas que están alrededor. Qué importante es la parte humana en un misionero. Como humano, yo sé que en el lugar de misión que me encuentre, voy a encontrar con personas que sufren. Yo debo ser consciente y tratar de mejorarle el bienestar. Puede ser que no lo logremos económicamente, pero sí tenemos que ayudar, ser una palabra de aliento para aquellas personas que humanamente carecen de lo necesario. Es así, queridos hermanos. También quisiera, en un tercer momento, la parte científica. Esto, como es bien sabido, los misioneros deben ser unas personas que se preparen, unas personas que tengan contacto con algún documento. Por ejemplo, estamos experimentando ahora una carta nueva que el Papa Francisco nos regala acerca de la santidad y muchos libros que día a día nos pueden ayudar a nuestra formación permanente, para nuestra formación que debe ser constante. Misionero, por ejemplo, debe conocer el derecho canónico, por lo menos algunos elementos fundamentales,
acerca de la misión, de la persona humana, de las leyes y todo. Debe ser una persona que esté enamorado de la palabra de Dios, saber que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tenemos 73 libros, que el primero es el Génesis y el último es el Apocalipsis, de que tenemos 4 evangelios. Todas esas cosas nos enriquecen y nos ayudan a enamorarnos más de la palabra de Dios, el contacto con la palabra de Dios. Igualmente, conocer libros de humanidad, cómo debemos tratar a las personas, cómo debemos dirigirnos, son cosas que nos van a ayudar. Y en esta característica, el misionero debe ser sobresaliente, porque qué daño hace a una comunidad, a una misión, de que un misionero, por ejemplo, no sepa leer, que un misionero no sepa dirigirse a las demás personas. Puede ser un hombre espiritual, puede ser un hombre con un corazón muy grande, pero si descuida esta parte académica, esta parte de actualización, puede estar fallando de una u otra manera. Es así, queridos amigos, suscriptores de YouTube, quiero agradecerles porque al darse su tiempo en ver este video y eso es lo que le quería compartir, las características de un misionero espiritual, hombres llenos de Dios, humano, hombres misioneros con la mano en el corazón y con la mano en la realidad. Y tercero, hombres que les guste el estudio, que les guste prepararse para salir a anunciar la palabra. Que Dios los bendiga y los proteja.